Vamos a poner el foco también esta mañana de viernes en otras temáticas porque hay un estudio muy interesante, Connie, muy interesante. Es el estudio que realizó Criteria junto a 3XI, donde se entregan muchas percepciones respecto de la toma de decisiones en nuestra sociedad. Es interesante porque uno puede mirar a la sociedad tomando, ¿no es cierto?, como un pulso respecto de qué temas va mirando, y aquí hay varias cosas. Uno, por ejemplo, la valoración que se le da a la democracia en Chile, que es un índice que viene dando vueltas hace ya rato. Otro que tiene que ver con el tema migratorio, La polarización, la ¿cierto? polarización. Que se ha generado y que parece ser algo también más novedoso, más propio de los Sí. últimos años. Bueno, para analizarlo estamos precisamente con el fundador y director de Criteria, Cristian Valdivieso, amigo de la casa, ex columnista, además. Así es que un gusto tenerte, Cristian, con nosotros aquí en Pauta de Análisis. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Connie? ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo están? Muy ¿Todo bien bien, por acá? Gracias. qué bueno. Cuéntanos un poquito para arrancar, a tu juicio, que eres experto en los estudios, de este estudio que hacen ustedes en Criteria junto a 3XI. ¿Cuáles son, a tu juicio, los datos más relevantes que aparecen? Yo ponía lo del tema de la democracia, que me parece que es un temazo en estos días en el mundo, cuánto democracia y cuánto autoritarismo, pero también hay temas de la polarización, que es lo que dice la Connie. Sí, oye, bueno, gracias por el espacio para comentar el estudio que hacemos con 3xI. Ah, Este se es un dice estudio 3 ya. por I, ya, ok. No, cada uno lo dice como quiere, estamos en mundo intersubjetivo. Ah, ya, me Eh, encantó Bueno, eso. eso, intersubjetivo. Me encantó. Ya, ya. Vamos a Oye, profundizar en ese punto después, Cristiana. Ya. este es un estudio que hacemos hace de 3 años con ellos y que esencialmente mide o busca medir la polarización que hay en el país. Y les puedo contar que este año, respecto del año anterior, la polarización política, es decir, lo que piensa la gente de izquierda versus lo que piensa la gente que se identifica con la derecha, esa polarización aumentó. Es decir, hay más distancia en los juicios que tiene la gente de izquierda y los juicios que tiene la gente de derecha en distintos temas. La igualdad, la economía, el rol del Estado, la seguridad, la migración, etc. Entonces, desde el punto de vista de las tensiones sociales, es una mala noticia porque nunca es bueno que aumente la polarización porque eso significa que hay más distancia entre lo que unos piensan y lo que otros piensan, y eso puede ir alimentando las lógicas de las tribus, ¿verdad? Donde al final del día nos alimentamos de la comida que comemos entre nosotros y pensamos que lo que hacen los otros está totalmente fuera de cierto sentido común. Te puedo hacer una pregunta inmediata Sí, ahí, claro. Cristian, porque también al mismo tiempo que tú, digamos que dice lo que muestra el estudio y que hace sentido un poco con lo que hemos visto en la discusión política, pero al mismo tiempo hemos visto una campaña presidencial que hablan todos de los mismos temas, o sea, pareciera como nunca haber una especie de acuerdo transversal de cuáles son los temas que necesitamos resolver. O sea, ayer veía en una parte de la franja el eslogan o un eslogan de Janet Jara hablando de Janet Jara es seguridad, seguridad, Janet Jara, que tú decís, pero ¿en qué momento el eslogan o la bandera de que era siempre de la derecha lo asume, digamos, la candidata de la centroizquierda? Digo esto porque en el fondo, ¿cómo se entiende esta polarización cuando probablemente nunca habíamos estado tan de acuerdo en cuáles son los temas? ¿El punto está en las soluciones a esos temas o cómo se enfrenta? ¿Ahí es donde se ve la polarización? Mira, interesante porque fíjate que la mayor polarización tiene que ver con cosas eminentemente políticas, ¿ya? Por ejemplo, la mirada que hay respecto del golpe de Estado, donde hay gran distancia entre lo que piensa la derecha y lo que piensa el mundo de la izquierda. La mirada que hay respecto de lo que fue la economía durante el gobierno de Pinochet, gran distancia. Pero lo que tú dices es muy cierto. En respecto de la importancia que tiene la seguridad, la relevancia que tiene la migración, el control migratorio, hay muy poca brecha entre lo que opina la gente de izquierda y lo que opina la gente de derecha. Sin embargo,
Esa es la polarización objetiva, ¿verdad? O sea, lo que piensan uno versus lo que piensan otro. Sin embargo, la polarización subjetiva, es decir, lo que la gente, en este caso la gente de derecha, cree que piensa la gente de izquierda es mayor. Es decir, la gente de derecha piensa que a la gente de izquierda no le importa tanto Ese como tema. sí le importa el tema el orden migratorio, no le importa tanto como sí le importa el tema de la seguridad. Entonces, efectivamente, lo que estamos viendo en la campaña es que hay un gran acuerdo social. Es decir, que tanto para hablarle a la gente de derecha como para hablarle a la gente de izquierda como a la gente de centro, los temas centrales son seguridad, migración, etcétera. Y lo otro, de alguna manera, son, podríamos decirlo, chayas, ¿verdad? O bullas para generar tensión política respecto de cosas que no tienen que ver con la contingencia, sino que tienen que ver con aquello que más nos divide. Sí, Cristian Valdivieso, pero entonces esta polarización que ustedes, ¿no es cierto?, detectan en este estudio, ¿tiene más que ver con el prejuicio? Es decir, con lo que yo creo que piensas tú. ¿O tiene que ver con que objetivamente hay una revisión, por ejemplo, de sectores de derecha respecto a lo que fue el golpe de Estado, el régimen de Pinochet? Porque veía, ¿no es cierto?, por ejemplo, un porcentaje que me llama mucho la atención que decía en el estudio que ante la frase en la dictadura militar no se priorizaron los derechos humanos, pero sí hubo orden y desarrollo económico, un 75% de derecha y un 20% de izquierda estuvo de acuerdo. Entonces, ¿estamos hablando de una polarización basada en prejuicios o estamos hablando de una polarización efectiva? Las dos cosas, Claudia, Ya. efectivamente, porque hay una que es la polarización objetiva, que aumenta. Es decir, la misma frase que tú señalas, que durante los años de la dictadura la economía del país vivió un retroceso importante, por ejemplo, ¿ya? Sí. O todas las frases vinculadas a los años de dictadura, aumenta la polarización objetiva, pero también aumenta el prejuicio, como dices tú. En eso respecto de lo que piensa la gente de izquierda sobre los de derecha y lo que piensa la gente de derecha sobre lo que piensa la gente de izquierda. Es decir, ya empezamos a construir de alguna manera caricaturas respecto a los otros y eso hace más difícil aún encontrarnos, porque una cosa es que tengamos ideas distintas y otra cosa es que pensemos que lo que tú crees es 10 veces más de lo que efectivamente tú piensas, y eso hace que sea algo muy difícil de conversar porque nos vemos o nos sentimos muy distantes. O sea, somos un Chile, en ese sentido, perdona Connie, un Chile que está encerrado en burbujas distintas. No hay una plaza común. Hay un grupo acá y otro grupo allá con una grieta al medio. Bueno, eso es lo que de alguna manera está pasando en términos políticos y en términos de la polarización, y por eso que ha costado tanto que las candidaturas que apostaron al centro, ¿no? ¿Se acuerdan cuando nos juntábamos todos los martes hace Siempre mucho te tiempo? echamos de menos. Siempre nos acordamos todos los martes. Claro, y hablábamos, yo también la he Hacemos hecho un de homenaje oye, todos los martes. hablábamos de que la segunda vuelta o que las Sí. principales cartas electorales eran, no sé, la presidenta Bachelet, Evelyn Matei y Carolina Toá, Sí. o sea, figuras de centro que estaban bastante bien aspectadas, que hablaban de una suerte de moderación. Bueno, todo eso se fue de alguna manera diluyendo y lo que hemos visto es que una campaña se ha ido tensionando por izquierda y por derecha, y eso tiene que ver también con lo que estamos definiendo como un escenario más polarizador. Ahora, dicho eso, la noticia positiva es que la polarización social, es decir, no la política, sino la social, es decir, lo que piensan hombres versus lo que piensan mujeres, lo que piensan la gente más joven versus lo que piensa la gente mayor, lo que piensan bueno, los adultos versus los más jóvenes, esa polarización ha disminuido. Es decir, en lo social hay más encuentros. Por ejemplo, los hombres y las mujeres hoy día, en términos de brecha, tienen más acuerdo respecto del rol de la mujer en el mundo del trabajo, respecto de los temas de igualdad, respecto de los temas de cuidado doméstico, etcétera, de lo que había el año pasado. Donde no ha habido disminución de la polarización social es en la relación o la mirada que tienen los chilenos respecto a los migrantes y los migrantes respecto a los chilenos, donde eso ha aumentado. Y ahí tenemos un problema importante porque eso ya no es solo político, sino que es social. ¿Ha aumentado la percepción negativa con respecto a la migración? Ha aumentado la percepción crítica respecto a la migración y también la polarización subjetiva, es decir, el imaginario que unos tienen respecto de los otros. Ahora, dicho eso, también es cierto que desde la experiencia de los migrantes, ellos ven que los chilenos en el trato directo son bastante más, digamos, buena onda, acogedores o como queramos llamarlo, de lo que los chilenos creen ser cuando les hablan en abstracto de los migrantes. Es decir, la experiencia cotidiana, la experiencia concreta, dista respecto de la experiencia indirecta o mediada.
No sé si me explico. Es decir, Sí. cuando los chilenos les preguntan respecto a los migrantes, son muy críticos porque arman una bolsa genérica y donde meten migrantes de distintas categorías. Pero Mm. cuando a los mismos migrantes les preguntan respecto de cómo imaginan que los chilenos los ven a ellos, los migrantes sienten que los chilenos los ven más benevolentemente, probablemente porque el trato cotidiano es mucho mejor en Claro, general es de lo amable. que... Exacto, porque ahí nos encontramos, ahí Mm. hay relación, ahí hay encuentro, ahí Mm. hay subjetividad directa, si tú quieres, y hay un espacio de encuentro y no de prejuicio, como Mm. decías tú. Hablamos con Cristian Valdivieso, director de Criteria, por este estudio, ¿no? Este estudio que se llama Tercer Estudio Nacional de Polarizaciones, que hicieron junto a la corporación 3xI. Cristian, uno podría ver si esto tiene una segmentación socioeconómica, es decir, por ejemplo, que hay más polarización en los sectores altos o los más populares o los sectores medios, que este tema, esta brecha sobre entre chilenos e inmigrantes se está dando más, no sé, en sectores populares, como se ha dicho de parte de algunos analistas políticos. ¿Se puede hacer un mapa o eso ya requiere digamos, No, sí, ya? los datos muestran que la polarización política es una polarización más elítica, es decir, las élites están más polarizadas en términos políticos. Cuando digo las élites no estoy hablando de las 3 o las 10 fortunas de este país, sino que las élites, los grupos de Sí. segmentos medio altos y altos, y en los sectores populares, más bajos, más impactados por la migración, la polarización social en el mundo migrante es mayor. Pero insisto, es mayor en términos de miradas genéricas, no de miradas Mm. particulares respecto de las relaciones en específico. Eh, Entonces, de alguna manera lo que estamos viendo es que la polarización parte por arriba en las élites políticas y va permeando a la sociedad a través de sus élites, y eso puede ir de alguna manera como capas, ¿verdad? Ir bajando, bajando y terminar permeando el conjunto de la sociedad. Cristian, hay un aspecto que miden ustedes que es bien impresionante, que es el tema de la valoración de la democracia en nuestro país. Sí. Y solo por nombrar uno de los resultados, un 36% de los chilenos se abre a la posibilidad de tener un gobierno autoritario. Cuando le preguntan, ¿considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno? Solo el 55%. Uno puede decir, bueno, es la mayoría, pero igual es el 55%. Es una mayoría estrecha, diría yo, mayoría simple. Considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. El 27% está de acuerdo con que en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático. ¿Qué nos dicen estos resultados? Bueno, a ver, en corto nos dicen que nuestra democracia está en riesgo, en el sentido de que la gente no está viendo que la democracia sea capaz de hacerse cargo de los problemas, digamos, más urgentes, cotidianos y más recurrentes que tiene la gente. Pero sobre todo, Bonnie, yo creo que cuando uno mira otras cifras, la gente en abstracto y en genérico prefiere vivir en democracia que vivir en otro régimen. Entonces, de Mm. alguna manera, lo que estamos viendo acá es que hay una demanda por autoridad, por fuerza, eh, digamos, por orden tan grande que hace que de alguna manera se fracture o tiemble el sistema democrático como una forma de cuestionar la incapacidad que tiene la democracia de proveer Mm. orden, que es hoy día la gran demanda que tiene Sí. la ciudadanía. Es un efecto algo paradójico, porque de alguna manera la experiencia democrática que tiene la gente no es una abstracción, ¿ah? No es un concepto bonito que uno dice esto hay que cuidarlo y preservarlo porque es como las plantitas que tengo en mi jardín. Mm. Es algo muy concreto que se mira a través de los ojos de la Claro. gente en los políticos, en la dinámica política cotidiana, y por lo tanto si esa dinámica es una dinámica adversarial, polarizadora, tensionadora, donde al final del día la gente no sabe para qué se hace, bueno, eso también termina afectando la democracia y generando la expectativa de que haya un líder fuerte, autoritario, que tenga control, que lo dicen los Mm. datos, e incluso que pueda saltarse al Parlamento para Sí. proveer seguridad. Que lo estamos viendo en otros países de la región. El libro de Daniel Matamala, lo acabo de entrevistar para mi podcast, Cómo destruir la democracia, habla justamente de esto y de cómo finalmente estos líderes recogen ese sentir ciudadano que dices tú, Cristian Valdivieso, y se van tomando todo el poder para saltarse, ¿no es cierto?, los otros poderes. Pero aquí hay un punto interesante que tiene que ver, si juntamos estos datos, porque estos datos son interesantes cuando uno también, ¿no es cierto?, pone esto en el reflejo de la elección presidencial que está en curso.
porque se ha extremado también los discursos. O sea, no solo, como lo decía la Connie, respecto a la seguridad, sino que estamos viendo que mientras más mano dura, es como que más fuerte el discurso y estamos viendo cómo gira todo hacia allá. Johannes Kaiser pareciera ser, ¿no es cierto?, que va ganando terreno en esa dureza. Evelyn Matei, José Antonio Kast, e incluso Janet Jara empieza a tomar ese discurso de la seguridad también como bandera esencial. Entonces, ¿cuánto está condicionando estos datos en relación a los candidatos y este endurecimiento del discurso, a tu juicio? Claro, es interesante mirarlo así porque uno podría poner una especie de elástico de quien habla más fuerte de seguridad, ¿verdad? Porque todos están en ese eje hablando de seguridad. Pero creo que hoy día, por sobre ese eje de seguridad, ya lo que estamos viendo es más bien la tensión entre discursos autoritarios, es decir, ¿quién es más autoritario que el otro? Claro. ¿Quién es capaz de ser más políticamente incorrecto que el otro con tal de generar una cuña atractiva en términos de restaurar el orden? Y eso no lo habíamos visto en ninguna elección presidencial hasta esta fecha. Es decir, que haya candidatos que incluso reivindican la dictadura militar, que hablan de indultar presos por violaciones a los derechos humanos que están hoy día condenados por cientos de años, e indultarlos no por años, no porque sean adultos mayores, sino que por razones de que discuten, ¿verdad? O rebaten las tesis de la violación a los derechos humanos. Eso no lo habíamos visto nunca. Pero insisto, no es que la gente se haya tornado más autoritaria, más dictadora, es que la gente está buscando un discurso de orden, y en ese discurso de orden, bueno, el más duro, o la pelea o la tensión es por quién es el más duro, el más rudo, el más sheriff, y para eso incluso lo políticamente correcto ya empieza a perder fuerza, y eso está moviendo los límites de lo decible y de lo posible, y eso es complejo, porque estamos en un escenario bien distinto a lo que habíamos estado en otras elecciones presidenciales, donde casi o prácticamente el fin podría justificar cualquier medio. Claro, y eso es como lo preocupante. Pero en el fondo, la lectura que tú haces, no hay que pensar, es un error pensar que los chilenos, que la población, los votantes se derechizaron, sino que es en el fondo a raíz de las necesidades o de los miedos. La gente sacrifica o está dispuesta a sacrificar libertades, digamos, para recibir esa protección, y ahí es donde se tiende a apoyar al más extremo. Pero no es que Chile esté más derechizado cuando uno ve que si uno suma los candidatos de derecha, suman, no sé, casi el 60%, no es que Chile se haya derechizado. A ver, yo lo diría de la siguiente manera. Los temas centrales que preocupan a la gente son típica o clásicamente de derecha, y además hoy día hay una impugnación al actual gobierno que tiene más desaprobación que aprobación. Entonces eso te mueve el eje hacia una sensibilidad más derechizada. La pregunta es si eso supone que vamos a quedarnos pendularmente atrapados en este ánimo valórico más derechizado, o hacer un péndulo que eventualmente también se va a volver hacia el otro lado. Hace 4 años, que no es tanto 4 años, los temas eran la desigualdad, la desigualdad económica, la inclusión, la diversidad, incluso el cambio climático, temas mucho más postmateriales, por decirlo de alguna manera. Hoy día estamos en un ánimo mucho más material, y yo no creo que los temas de desigualdad hayan desaparecido de la inquietud de la gente, lo que sí están absolutamente submarineados en preocupaciones de otro tipo. Entonces la pregunta es si el próximo gobierno, si es que esté fuera de derecha, va a ser o no capaz de proveer, entregar respuestas concretas a esta expectativa de mayor seguridad. Si es que lo logra, dado el ánimo y la crítica que hay en términos de la democracia, si lo logra, pueden pasar distintas cosas y se pueden abrir distintos escenarios. Hay países, como por ejemplo El Salvador, donde la ciudadanía validó tanto la acción de Bukele, que prometió seguridad y llevó seguridad al final del día, que Bukele, con el apoyo popular, fue capaz de mover la Constitución y la gente no tuvo ningún problema para reelegirse. Pasarse por encima del Poder Judicial y lo que te decía del libro de Matamala, claro. Sí. Exactamente, a propósito de lo mismo. Entonces, pero la pregunta al final del día es, ¿qué es lo que está buscando la gente? Y lo que está buscando, creo yo, la gran mayoría, es que los políticos se hagan cargo de los problemas centrales. Y si los políticos se hacen cargo, verosímilmente, de solucionar esos problemas centrales,
Creo que la ciudadanía les puede dar manga ancha y ahí es donde vamos a tener que ir a cuidar la democracia. ¿Te fijas? Sí. Porque te pueden dar manga ancha como le dieron en El Salvador y la pregunta es, ¿vale la pena mover esos límites, cambiar las cosas, el orden de las cosas democráticas porque la gente está apoyando a un determinado candidato? Sí. Ese yo creo que es la gran tensión que vamos a vivir en adelante. Dicho eso, si es que no hay respuesta concreta, probablemente vamos a volver hacia el otro lado del péndulo. Cristian Valdivieso, director de Criteria, conversando esta mañana aquí en Pauta Análisis. Este es el tercer estudio nacional de polarización y por lo tanto es interesante ver también como el recorrido, ¿no? La evolución. Claro. Tenemos hoy en Chile, 2025, noviembre de 2025, una situación de mayor polarización que la que tuvimos, que reflejaba en los estudios anteriores, para saber si esto ha ido al alza o en realidad siempre ha estado muy ahí, ¿no? En esos mismos márgenes. No, este año tenemos la polarización aumentó. Nosotros medimos la polarización objetiva y subjetiva en 20 ítems y aumentó en 14 de esos 20 ítems. ¿Ya? Entonces, claramente estamos más polarizados objetiva y subjetivamente que el 2024. Pero el 2024 estuvimos menos polarizados que el 2023. Entonces, es interesante, o sea, el 24 bajó algo respecto al 23. Hoy día estamos más altos que el 23 y que el 24 que también que el 23. Pero es interesante que si uno mira qué pasaba el 23, se cumplían 50 años del golpe de Estado y eso marcó un escenario de mucha polarización. El 24 bajó esa tensión y ahora vuelve a subir a propósito de las elecciones. Entonces lo que quiero decir con esto es que probablemente estamos buscando polarizarnos, o la política busca polarizarnos a través de cosas o de elementos que son bastante propios del pasado y bastante distantes respecto a las preocupaciones centrales que tiene la gente hoy día, porque en esas preocupaciones hay bastante menos polarización y bastante más acuerdo de lo que a veces pensamos. Sí. Cristian, hay también, digamos, en uno de los aspectos que ustedes miden es la valoración, digamos, eso entiendo que va en temas de sociedad como de el rol del Estado o los beneficios que entrega el Estado. ¿Qué se concluye de esa parte? A ver, mira, parte de lo del estudio nos permitió encontrar distintos relatos que hay dando vueltas en las sociedades, relatos que no son exclusivos de algunos grupos, sino que de repente se interceptan. Y uno de esos relatos tiene que ver con el rol que tiene el Estado. O sea, la discusión sobre el rol de un Estado focalizado, de un Estado universal, de un Estado proveedor, de un Estado subsidiario, la discusión respecto de si un Estado tiene que estar metido en temas de generación de empresas y otro tipo de cosas, son cosas que dan vuelta y que de alguna manera dividen a algunos grupos. Por ejemplo, siempre que exista la posibilidad de hacerlo, se deben subir los impuestos para fortalecer al Estado. Eso demuestra que hay gente que está más de acuerdo, gente que está menos de acuerdo y gente que está en puntos intermedios. Y muestra ciertas distinciones dentro de la sociedad y muestra que hay grupos que son absolutas y totalmente libremercadistas, más allá del eje izquierda-derecha, libremercadistas, y otros grupos que son más igualitaristas y que creen más en el rol del Estado. Entonces es entretenido mirar esto porque hay al menos 7 relatos distintos en relación a los temas que quejan a la sociedad, que muestran un país más diverso que solo el eje izquierda-derecha. Y también que los temas que dan vuelta son varios y de distinta naturaleza. Y también que juntando todos estos temas, Cristian Valdivieso, pucha que se hace difícil esta elección presidencial, no digo solo a nivel de candidato, sino que en términos de lo que está en juego, ¿no? Como hay muchos factores dando vuelta. Claro, por eso que al final del día, lo interesante es encontrar estos relatos, como la gente que le pone foco en su relato al mercado o a la defensa personal, otros que le ponen foco al lenguaje inclusivo, a los escaños reservados, a las cuotas, los otros que creen en la lucha social y el antiautoritarismo. O sea, lo entretenido de mirar esto desde los relatos es que esos relatos a veces cobran más fuerza, más volumen en determinados momentos, ¿verdad?, de la sociedad, y eso va moviendo también las agujas en términos políticos. Totalmente. Hoy día los relatos igualitarios, hoy día los relatos inclusivos están a la baja, tienen menos volumen, por decirlo de alguna manera, pero no es que hayan dejado de estar y no estén ahí. Y de pronto alguien que esos relatos le hacía sentido y lo tenían con la radio fuerte, empiezan a bajar el volumen y empiezan a aprender o a cambiar el dial, donde el relato es más bien la lógica más autoritaria o la lógica más libertaria, si ustedes quieren. Pero los relatos siguen dando vueltas. Cuando dice libertaria me imagino a lo Milei. Bueno, Cristian Valdivieso, director de Criteria, muchísimas gracias por este análisis, ¿no?, de esta encuesta que trae. No sé si una encuesta, es un estudio, más bien, este tercer estudio que mide polarización para testear un poquito esto que tú dices, ¿no?, los relatos que se instalan en nuestra sociedad.
Muchas Sí, es gracias. bien grande el estudio y da, Sí. da para mirarlo harto, así que Sí. la gente interesada que lo baje está absolutamente disponible. Muchas Muchas gracias por gracias, el espacio. Cristian. Un abrazo. Un abrazo, Un Cristian. abrazo. Chao. Chao, chao.